Gloria al Señor Jesucristo. Les habla el hermano José Vargas, siervo del Señor, en este día que Dios nos ha permitido poder nuevamente estar con tantos amigos, hermanos que siempre nos ven por el internet. Le damos gracias a Dios por eso, porque siempre sabemos que hay muchos que están pendientes a estos programas donde predicamos la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Y le damos gloria al Señor por eso. Y en este día, para entrar directamente a la palabra que el Señor nos ha dado para este día, quiero ir rápidamente para hacer una introducción en el libro de Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13, donde vamos a hablar la palabra de introducción para este tema de hoy. Y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú, Señor, has permitido que yo por medio de mis labios hable en este día y traiga un pueblo hambriento de palabra. Señor, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando por medio de mis labios. Señor, pasa un carbón encendido por medio de mis labios, Señor, y que sea solamente tu palabra la que sea, Señor, hablada en este momento, en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Voy a parar ahí un momentito. A todos los que vendían y compraban en el templo. Cuando yo leo esta palabra puedo ver por lo que está sucediendo hoy en día en muchos lugares, y ya Dios lo había advertido por su palabra. Los que compraban y vendían en el templo. Hoy en día se está usando muchos ministerios. No voy a decir iglesia, porque la iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo. Es todo aquel que está lleno del Espíritu Santo. Es todo aquel que ha sido apartado desde antes de la fundación del mundo para ser salvado y lleno del Espíritu Santo. Esos somos la iglesia. Pero sigue hablando la palabra y dice: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en tantos lugares. Usan el altar de Dios, que se supone que es altar de Dios, para vender libros, para anunciar la venta de comida fuera del edificio. Muchas veces en el mismo edificio están vendiendo y están haciendo negocios. Y por eso dice la palabra: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, y la misma palabra que el Señor les dijo en ese tiempo, esa misma palabra Dios le está hablando hoy. Esa misma palabra Dios la está hablando ahora por los medios del siervo José Vargas, por medio de este lente, el cual muchos van a ver este video. Y la palabra de Dios les va a hablar, y la palabra de Dios los va a confrontar. Y todo el que quiera seguir haciendo lo que le da la gana con el templo de Dios,
o mejor digo, con la casa de Dios, le van a dar cuenta a Dios, sea aquí en la tierra mientras estén vivos, o sea después en el cielo, en el día donde todos nos pararemos delante del trono de Dios y les daremos cuentas por cada cosa mal o buena que hayamos hecho en este mundo. Por eso dice, y mi casa, casa de oración será llamada. Hoy en día, lamentablemente, la casa que se supone que es casa de oración son más los shows, son más las cosas del mundo que se están llevando a la casa de Dios, que se supone que es el lugar donde vamos a buscar de Dios, es el lugar donde se mueve la presencia de Dios. Por eso en muchos de estos lugares hoy en día no se mueve el Espíritu Santo. Por eso en muchos de estos lugares hoy en día solamente hay brinco, hay salto, pero no hay Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo en esta hora. Y les decía, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, Jesús hablando en ese tiempo, y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Hoy en día el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo por medio de su palabra, por medio de los hombres y mujeres que estamos hablando su palabra sin temor, por medio de los hombres y mujeres siervos que estamos hablando la palabra sin temor alguno, sin añadir y sin quitar. Y Dios está usando a todos nosotros, a todo aquel que quiere hablar la palabra como está escrita y quiere llevar la palabra. Dios respalda su palabra. Mi alma alaba al Señor. En primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, dice claramente refiriéndose al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos son estos que estamos viviendo hoy. Estos son los postreros tiempos, pero lamentablemente hay muchos en muchos lugares, en muchas congregaciones que no saben ni el día en que están viviendo. ¿Por qué? Porque desde el púlpito no se les está advirtiendo. Desde el púlpito solamente se está hablando una palabra adulterada, una palabra que le buscan la vuelta. ¿Para qué? Para que el que está escuchando en la silla no entienda nada. Absolutamente nada. Por eso las cosas están como están hoy en día. Por eso las cosas están como están hoy en día. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero tenemos que mirar una cosa aquí. Dice algunos, no todos. Algunos se van a desviar. Algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Por causa de los que están llevando la palabra. No la están llevando como deben llevar la palabra. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche esto ahora. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Dónde es que se escucha la palabra de Dios? ¿Dónde? En las congregaciones. ¿Dónde es que se escucha la palabra de Dios? Cuando hay reuniones que tienen que ver para traer muchos hermanos o traer otras personas. Hay que tener cuidado con la palabra que se está hablando ahí también. No es simplemente hablar lo que uno quiera. Hay que tener cuidado con la palabra que se está hablando. Por eso dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Dónde es que se escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios? En muchos de estos lugares, congregaciones. Por eso dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso hay tantos engañados. Por eso dice la Biblia, si fuere posible,
aún los escogidos serían engañados. Mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Siento el poder de Dios a esta hora. Mi alma lo adora, mi alma lo bendice. Mi alma adora al Señor Jesús. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso hay tantos engañados. Por eso hay tantos confundidos. Por eso hay tantos que se van de la fe y caen en otros lugares peores. Pero gloria a Dios por aquellos que Dios los mueve y los lleva a sitios donde se habla la palabra como está escrita, donde se les advierte. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Dice en Primera de Timoteo 4:2. Y escuche esto, Primera de Timoteo 4:2. Escuche ahora, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. ¿Dónde están los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está hablando la palabra, en las congregaciones. Por la hipocresía, escuche esto, de mentirosos, personas que hablan mentiras, personas que no hablan de acuerdo a la palabra, personas que hablan, si usan algo de la palabra lo tuercen, lo llevan de una manera para mantener al que está escuchando que no entienda absolutamente nada. Por eso dice en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Así dice la palabra de Dios, refiriéndose a tantos engañadores en muchas congregaciones. Y nuevamente digo, y lamentablemente lo tengo que decir así, Dios ha dejado en su palabra mucha advertencia para las congregaciones, para la iglesia, para nosotros. Ha dejado mucha palabra para advertirnos, pero lamentablemente esa palabra no se está hablando en muchos púlpitos. No se está hablando. Por eso dice en Segunda de Tesalonicenses 2:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. Porque hay muchos que están mirando y posiblemente esta es la primera vez que van a escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a la iglesia y solamente son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Oidores. Escucharon, salieron del edificio y se le olvidó lo que habló el hombre de Dios. Por eso dice en Segunda de Tesalonicenses 2:11, escuche esto, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Lo voy a leer nuevamente. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira. Por eso hay tantos que están engañados, porque no quieren escuchar la verdad. Lo que están buscando es algo que les refresque el oído. Por eso dice la misma palabra que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira de los que están hablando la palabra, la están corrompiendo y así ellos la creen, creyendo que están escuchando de verdad la palabra de Dios. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En el libro de Ezequiel 22:26 dice la palabra de Dios, refiriéndose hoy en día, la diferencia es que en ese tiempo eran sacerdotes, hoy en día son ministros, son pastores y son muchos que dicen que le sirven al Señor.
Y mire lo que dice Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Escuche lo que está hablando el Señor aquí. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Por eso hoy podemos ver cómo en muchos púlpitos podemos ver y darnos cuenta cómo lo que se mueve es carne, cómo las cosas de afuera, lo mismo que están haciendo afuera, lo están llevando a las congregaciones, lo están poniendo en los púlpitos, donde se supone que un púlpito es santo, donde se supone que en ese púlpito, el que se sube arriba de un púlpito tiene que andar en santidad, no puede andar con las manos sucias tocando lo indebido y después en el púlpito. Hay muchas cosas que tienen que cambiar y muchas cosas que Dios en este tiempo las va a sacar a la luz. Mientras yo siga leyendo esta palabra, nos vamos a dar de cuenta que Dios quiere hablarnos en este día. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, dice el Señor, entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia. O sea, entre lo mundano y las cosas que se supone que son de la iglesia, las cosas que son santas, no hicieron diferencia. Les da lo mismo hacer esto o hacer lo otro y hacerlo ¿dónde? En el santuario de Dios, en la casa de Dios. Ya no andan con temor de Dios. Por eso hay muchos que hoy en día están hablando, están blasfemando en nombre del Señor. Blasfeman en nombre del Señor. Hablan lo que no tienen que hablar, no va acorde con la palabra. Y yo voy a decir una cosa, porque yo sé que esta palabra la va a escuchar mucha gente. Y si usted se enoja conmigo, enójese con Dios, que es el que me da la palabra. O cambie el canal y váyase a otro lugar, porque yo, mientras Dios me mantenga con vida y mientras Dios ponga esta palabra en mis labios, yo la voy a seguir hablando. Y esto lo estoy diciendo desde el principio, que sentí de parte de Dios empezar a hablar su palabra. Y hay una cosa, que la palabra no fue de un día para otro. Esto es de hace muchos años. Muchos años. Pero yo esperé el cumplimiento donde Dios me iba a permitir hablar su palabra. Por eso esta palabra, son muchos los que entran a verla, son muchos los que entran a escuchar esta palabra. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Por eso dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Escuche esto. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Podemos darnos cuenta hoy en día, cuando vemos muchos servicios de otros lugares que a veces miramos, y podemos darnos cuenta cómo lo que hay es mundanalidad, lo que hay son cosas del mundo. Podemos darnos cuenta cómo el que le llaman apóstol blasfema contra el Señor, o la que le dicen profetiza, la esposa del apóstol. Y estoy hablando porque hay muchos que están viendo eso en el internet. Siguen blasfemando, siguen haciendo cosas que no son del agrado de Dios, pero un día le van a dar cuenta a Dios. Yo siempre lo sigo diciendo, un día le van a dar cuenta a Dios, pero todo esto hay que hablarlo. Todo esto hay que hablarlo. Si no se habla, como el mundo, como el pueblo, cómo las personas van a entender si no se habla. Ni distinguieron entre inmundo y limpio, ni de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido en medio de ellos profanado. Y yo he sido en medio de ellos profanado, dice la palabra. Blasfeman contra el Señor, se burlan contra el Señor. Hay otros que se burlan que no va a haber arrebatamiento. Hay otros que se burlan que la segunda venida, eso no va.
Hay otros que lo podemos ver en el internet todavía, donde muchos mandaban a callar a los que estaban sentados ahí. Los mandaban a callar diciendo, Jesús no viene, Jesús no viene. Y muchos de ellos ya no están. ¿Por qué ya no están? Muchos dirán, ya está en el cielo, pero yo no creo que esté en el cielo. Y yo les voy a decir por qué. Porque Dios no puede ser burlado. Nadie que blasfeme el nombre del Señor, nadie que esté haciendo lo malo, nadie que esté haciendo cosas que no son del agrado de Dios, que se nota lo que está haciendo y esa persona muere como muera, esa persona no puede estar en el cielo, porque entonces Dios se contradice en su palabra. Dios se contradice. Entonces todo el que hace lo malo va a entrar al cielo. Primera de Corintios 10, 20 y 21 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 20 y 21 dice la palabra del Señor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Escuche esto. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no puedes estar en la casa de Dios haciendo una cosa y después estás haciendo otra en el mundo. O vas a meter en la casa de Dios lo malo, las cosas del mundo. Vas a hacer una y vas a hacer la otra. Y de acuerdo a esta palabra, dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Escuche esto. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Cómo es posible que vamos a estar sirviendo en una iglesia, vamos a estar haciendo ciertas cosas en una iglesia o en la casa de Dios y después vamos a salir al mundo a hacer lo malo? Por eso dice la palabra, no podemos servir a dos señores. Así dice la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores. En Santiago 3:11, mire lo que dice en Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Estamos viendo lo que quiere decir el Señor aquí. Estamos viendo lo que el Señor quiere decir aquí. No podemos servir al Señor y servir a las cosas del mundo. Por eso Jesús dijo, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así dice el Señor en su palabra. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Gálatas 1:10 dice la palabra, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. O aborrecemos a unos o aborrecemos a lo otro. O aborrecemos a uno y nos agrada el otro. No, no puede ser. No puede ser. La misma palabra habla y la palabra es clara. La palabra de Dios es clara. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre
del Señor Jesús. Por eso dice en Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Hechos 5:29, mire lo que dice la palabra. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice la palabra del Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hoy en día hay muchas cosas del mundo que la están metiendo en la iglesia. Por eso hoy en día es mejor agradar al hombre. Hacemos las cosas del mundo y agradamos al hombre. Y si el hombre al cual estamos agradando o queremos agradar, le agradan las cosas del mundo, ahí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque en ese lugar no se va a mover la presencia del Espíritu Santo. No se va a mover la presencia del Espíritu Santo. Por eso, hoy en día, gloria a Dios por los lugares donde alaban a Dios. Gloria a Dios por los lugares donde invocan su nombre. Gloria a Dios por los lugares donde se busca al Señor en espíritu y en verdad. Gloria a Dios por todos esos lugares. Le damos la gloria al Señor por eso. Le damos la gloria al Señor por esto. Por eso dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es una palabra bien seria. Esto es una palabra bien fuerte. Todo aquel que es amigo del mundo, va a la iglesia, pero es amigo del mundo, hace las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Dios habla claro. Dios no mira esas cosas con agrado. Mi alma alaba a Dios. Dios no mira esas cosas con agrado. Dios no mira con agrado. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Por eso es menester agradar a Dios antes que agradar a los hombres, dice la palabra. Me es menester agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Primera de Juan 2:15. Escuchemos lo que dice Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, escuche esto, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis las cosas del mundo. El que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Por eso podemos ver hoy cómo en muchas congregaciones lo que hay es carne. La palabra, la palabra la han vuelto de una manera que la han hecho que ni se entiende. Todo lo que hablan son cosas del mundo. Todo lo que hablan son cosas del mundo. La casa de Dios, por eso dijo el Señor, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todo eso está sucediendo en este día, en este tiempo. Por eso la venida del Señor Jesucristo está cerca. Cuando el Señor venga, muchas cosas van a suceder. Y antes que el Señor venga, Dios va a estar limpiando. Escuche esto que yo voy a decir. Dios va a estar limpiando los púlpitos. Dios va a estar limpiando, haciendo cosas para echar fuera todo lo que no le agrada. Dios va a estar limpiando. Dios va a estar limpiando, sacando toda inmundicia
de lo que se le llama la casa de Dios, donde solo se predican cosas que no son del agrado del Señor Jesucristo. Que no son del agrado del Señor Jesucristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. El amor del Padre no está en él. En 1 de Timoteo 4:1 dice, escuche esto, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Que se disfraza como ángel de luz, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gente que blasfema contra el Señor como si nada. Gente que blasfema en la palabra. Pero un día le van a dar cuenta al Señor por todo eso. ¿Cuántos hoy en día se han apartado de la fe? Ahora están metidos en lugares que les están predicando una palabra seca, una palabra adulterada, una palabra que no los confronta con el pecado. Por eso la Biblia dice, y le llama doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios. Parece que todo viene del Señor, pero no es del Señor. La Biblia lo dice claro, son doctrinas de demonios. Por eso tenemos que discernir todo. Por eso tenemos que escudriñar todo, como dice la misma palabra. Escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque se hablan muchas cosas y el que no lee Biblia y el que no está buscando en la palabra, todo lo que se habla desde un púlpito, todo lo recibe, todo lo escucha, todo lo retiene creyendo que se está hablando la palabra como es, y eso es falso, eso no es así. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso el Señor habla bien claro en la palabra. Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso hay tanto engaño hoy en día. Por eso hay tanta falsa doctrina en todo lugar. Por eso hay muchos lugares que están llenos, repletos. ¿Por qué? Porque lo que se habla es falsa doctrina. No se está hablando la palabra, no se está confrontando con el pecado. Y los lugares están llenos. Pero donde se habla la palabra como está, donde se habla la sana doctrina, muchos de los lugares se empiezan a vaciar. ¿Por qué? Porque muchos de los que están ahí, en el momento que se le empieza a confrontar por medio de la palabra el pecado, se empiezan a ir a otros lugares donde les hablen bonito en los oídos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Escuchando a espíritus y doctrinas de demonios, dice la palabra. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también, escuche esto, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya hace más de 2000 años, mucho más de 2000 años, ya se estaba hablando, ya estaba en la palabra, donde se advertía para este tiempo. Falsos profetas entre el pueblo, que habrían falsos profetas entre el pueblo, y lo habla bien claro la palabra, y eso está sucediendo hoy en día. Falsos profetas en el pueblo de Dios, donde hablan cosas que son adulteradas, cosas que no vienen de la palabra, pero los lugares están llenos, porque no se está confrontando a nadie con la palabra. Gloria a Dios por los lugares donde se habla la palabra, por los lugares donde la presencia de Dios se mueve, por esos lugares donde el Señor está en ese lugar. Mi alma alaba a Dios.
Mi alma alaba a Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche esto, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuántos están negando al Señor Jesucristo, haciendo lo malo? ¿Cuántos están negando al Señor? Yo estaba escuchando hace un tiempo atrás, todavía está en el internet, donde esta persona trató al Señor Jesucristo, puso a Juan, olvidé el nombre ahora, puso a otra persona por arriba de Jesús, que esa persona estaba más arriba de Jesús, que Jesús solamente era, Jesús estaba con esa persona para que esa persona y que enseñara a Jesús. Ese hombre es un blasfemo, por eso ese hombre ya no está aquí en esta tierra, por las herejías que hablaba, por las cosas que decía. Dios lo llamó a cuentas, porque el que blasfema contra el Señor, Dios lo va a llamar a cuenta. Dios no puede ser burlado, dice la misma palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche esto. Y aún negarán al Señor, lo que está sucediendo hoy en día, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4, 1, 2, 3 y 4. 2 de Timoteo 4, 1, 2, 3 y 4. Dice, te encarezco delante de Dios, escuche esto, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, escuche esto, la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En muchos lugares hoy en día no se está haciendo nada de esto. Mire lo que dice la palabra aquí. Escuche esto. Que prediques la palabra. En muchos lugares no se está haciendo eso. La palabra que se habla es adulterada. Y aquí dice que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La que está en la Biblia. Esa es la palabra. Jesús es la palabra. Cuando se predica la palabra, cosas suceden. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu. Mi alma alaba a Dios. Cuando se predica la palabra, algo va a suceder. Escuche esto. Cadenas van a ser rotas. Enfermedades tienen que salir de los cuerpos. Mi alma alaba a Dios. Personas van a ser libres en el nombre de Jesús. Pero si no estamos predicando la palabra como es, se van a quedar atados, se van a quedar enfermos. No va a haber libertad en Cristo, porque la palabra está siendo distorsionada. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, redarguye, escuche esto, reprende, escuche esto, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros, escuche esto, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que está sucediendo hoy en día, mi alma alaba a Dios. Lo que está sucediendo con tanta falsa doctrina, donde no se predica lo que tienen que predicar.
donde por causa de todo lo que se está hablando, muchos se van a perder. Muchos se van a perder porque están escuchando cosas que creen ellos que está todo bien, pero no está bien. Por eso dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, escuche esto, la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y una de las cosas que yo puedo entender aquí cuando yo estoy leyendo, y hay que decirlo, esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para la iglesia. En la iglesia es donde está la corrupción. En la iglesia es donde se están haciendo las cosas malas. ¿Por qué? El mundo está bajo el yugo de Satanás. El mundo tiene que ser libertado por Dios. Las personas tienen que ser libres en el nombre de Jesús. Pero en la iglesia, personas que se supone que han nacido de nuevo, personas que se supone que han sido llamados por Dios para predicar la palabra, prefieren mejor el título porque se oye bonito, pero la palabra no la predican como está escrita. La palabra no la predican como está escrita. Hablan de otra manera para mantener el lugar lleno, y esto hay que decirlo. Si yo no hablo esto, Dios me va a llamar a cuenta algún día. Yo no estoy hablando esta palabra porque yo quiera. A mí el Señor me llamó para hablar esto. Para hablar la palabra. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas. Usted escuchó esto, y se volverán a las fábulas. No van a poner atención a lo que es verdad, la palabra de Dios. Se van a volver a las fábulas, como muchos que se la pasan. Y esto lo podemos ver en el internet. Muchas congregaciones de miles donde hacen cuentos, donde hacen esto, donde hacen lo otro. Y todo es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Todos son cuentos. Y muchos se apartarán de la fe y van a seguir fábulas, mentiras, por causa de los que se supone que deben estar predicando la palabra y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo. Mi alma alaba al Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Por eso dice en la palabra, y escucha esto que yo voy a leer ahora. Mire, hay muchos falsos profetas. La palabra habla de eso. Y esos falsos profetas están predicando herejías, que dicen que Cristo no viene, que el arrebatamiento, eso no es verdad. Blasfeman al Señor desde los mismos altares. Todo eso está sucediendo hoy en día. Por eso hay muchos que están sentados en esos lugares y están conformes con lo que están escuchando. Están poniendo a riesgo su salvación. Están conformes escuchando. Y esas cosas que están hablando estos falsos ministros, falsos apóstoles, falsos estos, falsos aquellos. La Biblia habla de eso, no lo digo yo, está en la Biblia. Están hablando lo que sigue manteniendo al pueblo, a las personas sin entendimiento. Sin entendimiento. Por eso dice la palabra, y niegan al Señor Jesucristo que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En Apocalipsis 22, 12, 14 y 15, mire lo que dice la palabra para terminar ya
esta palabra que el Señor me dio, dice Apocalipsis 22, 12, 14 y 15, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y escucha ahora, para aquellos que la mentira la tienen en la boca como si tuviesen un dulce. Escuche esto. Y todo aquel que ama y hace mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira. Más claro, la palabra de Dios no puede hablar. Quiero, para terminar esta palabra, ir a primera de Timoteo 4:6 y leer lo que dice el Señor aquí en la palabra. Y esa palabra la voy yo a aplicármela también y a todo aquel que está escuchando y está viendo este video. Si esta palabra te ha confrontado, si esta palabra te está haciendo razonar de muchas cosas que estás haciendo que no son del agrado de Dios, esta palabra que yo voy a leer ahora es para ti. Si tú hablas la palabra de Dios, esta palabra es para ti. Si tú estás hablando y llevando la palabra, y más que nada en una congregación, en un púlpito, esta palabra que yo voy a leer ahora es para ti. Y si no tienes temor de Dios, pídele a Dios que ponga temor en tu corazón, porque cuando uno habla esta palabra, tiene que hablarla con temor en el corazón. Cuando una persona se para en un púlpito a hablar la palabra de Dios, tiene que tener temor en su corazón. Y dice bien claro, primera de Timoteo 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La voy a leer nuevamente. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Le doy gracias a Dios por la palabra que el Señor me ha dado para este día, para compartir con tantos amigos, con tantas personas que se conectan a escuchar la palabra, se conectan a ver este video. Y le doy gracias a Dios porque también hay muchos que ven este video, escuchan la palabra y Dios los confronta. Porque si la palabra te molesta, Dios está haciendo algo. Pero si la palabra tú la escuchas y nada pasa, tú estás mal con Dios. Tú tienes que buscar a Dios, tienes que meterte con Dios y pedirle a Dios que te ayude para que puedas entrar al cielo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. En este momento quiero hacer un llamado a los amigos que no tienen al Señor. No importa en qué parte del mundo tú estés. Si estás escuchando y estás viendo este video y sientes que Dios te habló y quieres darle tu vida al Señor Jesucristo, bien fácil. No tienes que hacer mucho. Solamente dile, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, soy un pecador. Me arrepiento. Ven a mi vida y sálvame. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho eso, eres ya hijo de Dios. Bienvenido a la familia del Señor. A todo aquel que se apartó del Señor, que hay muchos que se apartan del Señor y están viendo este video.
Ahora en este momento, repitan conmigo esto, díganle: Señor Jesús, perdóname por haberme apartado de ti, perdóname por haberme alejado de ti y haberme ido al mundo. Señor Jesús, recíbeme, límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida para jamás sea borrado. Si has hecho esto, bienvenido a la familia del Señor. Ahora quiero orar por los enfermos. Nuevamente digo, yo no sano a nadie, el que sana es el Señor por medio de su palabra. Si estás enfermo, tienes alguna dolencia en tu cuerpo, ahora mismo en este momento pon tu mano en ese lugar donde estás sintiendo la aflicción, donde estás sintiendo el dolor, y créele a Dios que Dios te va a sanar. Créele a Dios que Dios va a sacar esa enfermedad en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío la palabra, Señor, por medio de este lente, de esta cámara, Señor, a todo lugar donde se está viendo esta palabra. Señor, sana. Señor, glorifícate. Señor, toda enfermedad sea atada y sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y los declaro sanos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias a todos los amigos, hermanos en Cristo que han estado mirando, han estado escuchando esta palabra que el Señor me dio. Les invito a que pasen este video a todos sus contactos. Sirvan de bendición a otros que necesitan escuchar esta palabra. Sirvan de bendición a otros que están confundidos porque no están recibiendo palabra de Dios. En el nombre de Jesús, y esta palabra que se ha hablado aquí hoy, que les sirva de bendición a tantos que la están escuchando. Este ha sido su hermano José Vargas, siervo simplemente del Señor Jesucristo, con una palabra que el Señor me dio para este día. Y